Bienvenidos al podcast del Evangelio. ¿Listos para un nuevo episodio? Recordar nuestro lema. Escuchar para creer, creer para cambiar, cambiar para ser feliz. Hoy vamos a explorar un tema muy importante. ¿Cómo podemos mantener la esperanza y la resiliencia incluso cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles? Especialmente cuando sentimos que nuestros recursos son limitados. Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Claro, porque a veces la adversidad nos golpea con tanta fuerza que nos deja sin aliento. No. Así es. En esos momentos, la mente tiende a centrarse en lo negativo y dudamos de nuestra capacidad para superar los obstáculos. La esperanza puede parecer un lujo inalcanzable. Pero, ¿y si te dijera que incluso en la escasez, incluso en medio de la tormenta, existen estrategias prácticas para reencontrar la calma y la fuerza interior? Precisamente. No se trata de negar la dificultad, sino de aprender a navegarla con sabiduría y valentía. Y una de las primeras claves que encontramos en el material que compartiste es la importancia de reconocer la realidad sin dejarnos vencer por ella. Aceptar que estamos pasando por un momento difícil, validar nuestras emociones sin juicio, es el primer paso para liberarnos del peso de la negatividad. Es como si dijéramos, sí, estoy atravesando una situación complicada y es normal sentirme triste, frustrado, enojado. Exactamente, reconocer la dificultad no nos debilita, nos fortalece. No se trata de negar el dolor, sino de evitar que nos defina. En este sentido, me llamó mucho la atención la idea del diario de batallas y victorias. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Con gusto. Se trata de un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada noche, antes de dormir, tomamos un cuaderno y dividimos la página en 2 columnas. En la primera, anotamos una situación que nos desbordó durante el día, una batalla que nos costó enfrentar. Y la segunda columna. En la segunda columna anotamos una pequeña victoria, una acción que hicimos para no rendirnos, por pequeña que sea. Puede ser algo tan simple como haber salido a caminar para despejar la mente, haber cocinado una comida saludable o haber llamado a un amigo para charlar. Es decir, registrar esos pequeños actos de resistencia que nos recuerdan que, incluso en medio del caos, conservamos la capacidad de elegir. Así es. Y al repasar esas pequeñas victorias al final del día, nuestra mente empieza a enfocarse en lo positivo, en nuestra capacidad para afrontar los desafíos. Es como si estuviéramos entrenando nuestra mente para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto fundamental, la gestión de nuestras emociones y pensamientos. ¿Cómo podemos navegar las tormentas emocionales sin dejarnos arrastrar por la corriente? Una de las herramientas que me pareció más interesante es la técnica de los 5 minutos presentes. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Se trata de dedicar 5 minutos cada mañana al despertar, a conectar con el momento presente a través de la respiración consciente. ¿Y cómo se hace eso exactamente? Nos sentamos en un lugar tranquilo, cerramos los ojos y simplemente observamos nuestra respiración. Inspiramos profundamente llevando el aire hasta el abdomen y exhalamos lentamente soltando cualquier tensión. Y mientras respiramos. Mientras respiramos, repetimos mentalmente una frase como: hoy solo necesito ocuparme de lo que está en mis manos. Es una forma de recordarnos que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras acciones, nuestra respuesta a las circunstancias. Precisamente, la respiración consciente nos ayuda a calmar la mente, a conectar con el presente y a soltar la preocupación por el futuro o el remordimiento por el pasado. Es como si la respiración fuera un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Una imagen muy acertada. Y para complementar esta práctica podemos utilizar otra herramienta muy poderosa, la reestructuración cognitiva. ¿En qué consiste la reestructuración cognitiva? En esencia, se trata de aprender a identificar y cuestionar los pensamientos negativos que nos limitan y nos generan malestar. Porque a veces sin darnos cuenta nos convertimos en nuestros propios jueces y verdugos. Así es. La mente, si no la controlamos, puede ser una fábrica de pensamientos distorsionados que nos alejan de la realidad y nos mantienen atrapados en el sufrimiento. ¿Y cómo podemos evitar caer en esa trampa? Haciéndonos preguntas clave que nos ayuden a desafiar la validez de nuestros pensamientos negativos. Por ejemplo, si nos encontramos pensando, no voy a poder superar esto, podemos preguntarnos, ¿qué evidencia tengo para afirmar eso? O, ¿hay alguna otra forma de interpretar esta situación? Es decir, poner en duda la veracidad de nuestros pensamientos automáticos y buscar perspectivas más realistas y constructivas. Exactamente. Y para facilitar este proceso, podemos utilizar otra herramienta muy útil, el diario de pensamientos. ¿En qué consiste este diario? Se trata de un cuaderno donde anotamos los pensamientos negativos que nos generan malestar, junto con la situación que los desencadenó. Luego analizamos esos pensamientos con las preguntas que mencionamos anteriormente.
buscando evidencia que los respalde o los refute. Es como si estuviéramos llevando a cabo una investigación detectivesca de nuestros propios pensamientos. Una metáfora muy acertada. Al convertirnos en observadores de nuestra mente, podemos empezar a identificar los patrones de pensamiento negativos que nos sabotean y reemplazarlos por otros más positivos y realistas. Y para cambiar la forma en que vemos los problemas, ¿qué otras estrategias podemos utilizar? Una herramienta muy poderosa es la metáfora del río embravecido. Imagina un río con una corriente fuerte e impetuosa. Si nos lanzamos al agua e intentamos nadar contra la corriente, lo más probable es que nos agotemos y terminemos arrastrados por la fuerza del agua. Es una imagen muy gráfica que nos ayuda a comprender la inutilidad de luchar contra fuerzas que escapan a nuestro control. Exactamente. En la vida, al igual que en el río, hay situaciones que no podemos cambiar. La clave está en aprender a adaptarnos a la corriente, en encontrar formas de navegarla con sabiduría en lugar de luchar contra ella. ¿Y cómo podemos hacer eso en la práctica? Haciéndonos preguntas clave que nos ayuden a enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar. Preguntas como, ¿qué parte de esta situación depende, aunque sea en un 1% de mí? ¿O qué necesito soltar porque está fuera de mi control? Es decir, identificar las áreas donde podemos ejercer nuestra capacidad de acción y soltar aquello que nos genera frustración y desgaste innecesario. Precisamente. Y una vez que hemos identificado las áreas donde podemos actuar, podemos empezar a diseñar un plan de acción. ¿Y cómo podemos diseñar un plan de acción efectivo, especialmente cuando nuestros recursos son limitados? Una herramienta muy útil es la lista de acciones mínimas. Se trata de identificar las acciones más pequeñas y sencillas que podamos realizar para avanzar hacia nuestro objetivo, incluso si solo podemos dedicar unos minutos al día. Es decir, dividir las grandes metas en pequeñas tareas que nos resulten más fáciles de abordar. Exactamente. Y la clave está en empezar con las acciones más sencillas y accesibles, incluso si nos parecen insignificantes. Porque a veces la simple acción de dar un pequeño paso puede generar un efecto dominó que nos impulsa hacia adelante. Así es. Y al ir completando esas pequeñas acciones, vamos ganando confianza en nuestra capacidad para avanzar, incluso en medio de la adversidad. Y hablando de avanzar, ¿cómo podemos reimaginar el futuro sin negar el presente? En lugar de obsesionarnos con cuándo terminará la dificultad, podemos preguntarnos, ¿qué quiero aprender de esto? O cómo quiero recordarme a mí mismo cuando esto pase. Es decir, cambiar el enfoque de cuándo terminará esto a qué quiero obtener de esto. Exactamente. Se trata de convertir la adversidad en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, de buscar el sentido, la lección, la transformación que se esconde detrás de cada experiencia difícil. Y en ese sentido recuerdo que en uno de los textos que compartiste se menciona un ritual simbólico muy poderoso para liberarnos del pasado y proyectarnos hacia el futuro. ¿Podrías contarnos un poco más sobre él? Con gusto. Se trata del ritual de quemar los miedos y escribir lo que elegimos para nuestro futuro. ¿En qué consiste exactamente? Tomamos una hoja de papel y escribimos todos nuestros miedos. Preocupaciones, dudas, aquello que nos limita y nos frena. Luego, en un lugar seguro, quemamos esa hoja de papel, visualizando cómo esas cargas se desvanecen con el humo. Es una forma muy simbólica de liberarnos del peso del pasado. Así es. Y a continuación, tomamos otra hoja de papel y escribimos lo que queremos para nuestro futuro, nuestros sueños, nuestras metas, aquello que nos inspira y nos da esperanza. Es como si estuviéramos creando un nuevo lienzo en blanco para pintar nuestro futuro ideal. Exactamente. Es un acto de empoderamiento, de tomar las riendas de nuestra vida y elegir conscientemente lo que queremos crear. Y para nutrir esa visión de futuro es fundamental no descuidar nuestro bienestar presente. ¿Verdad? Por supuesto. El autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Y no tiene por qué ser algo complicado o costoso. ¿Qué tipo de autocuidado podemos practicar cuando nuestros recursos son limitados? Podemos implementar lo que llamamos autocuidado de guerrilla, pequeñas acciones de autoimpacto que podemos integrar fácilmente en nuestra rutina diaria. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Comer una fruta fresca al día, escuchar música relajante durante unos minutos, dar un paseo corto al aire libre, tomar un baño caliente antes de dormir, practicar ejercicios de respiración profunda, leer un libro inspirador, meditar durante 5 minutos. Son acciones sencillas, pero que pueden marcar una gran diferencia en nuestro estado de ánimo y nuestra energía. Precisamente. Se trata de ser conscientes de nuestras necesidades y de encontrar formas creativas de cuidarnos, incluso en medio de la adversidad. Y para comprender mejor todas estas herramientas y estrategias, me gustaría explorar algunas metáforas que nos ayudan a visualizar su aplicación en la vida real. Me parece una idea estupenda. A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Exacto. Y ya que hablamos del río embravecido, podríamos profundizar un poco más en esa metáfora. Por supuesto. Imaginemos que estamos en una balsa en medio de ese río. La corriente es fuerte, el agua turbulenta.
Si intentamos remar contra la corriente, agotaremos nuestras fuerzas sin lograr avanzar. Es como luchar contra un gigante. Una batalla perdida de antemano. En cambio, si aceptamos la fuerza del río y aprendemos a usarla a nuestro favor, podemos dirigir la balsa hacia aguas más calmadas. Es decir, no se trata de negar la realidad, sino de encontrar la forma de adaptarnos a ella. Exactamente. Y eso implica soltar el control, confiar en el proceso y buscar las oportunidades que se esconden detrás de los desafíos. ¿Y qué otras metáforas podríamos usar para comprender mejor cómo cultivar la esperanza y la resiliencia? Pensemos en un jardinero que cuida sus plantas con paciencia y dedicación. No espera resultados inmediatos. Sabe que el crecimiento lleva tiempo, que hay que regar, abonar, proteger del sol intenso. Es una imagen que nos invita a cultivar nuestra propia resiliencia con pequeños actos de cuidado diario. Así es. La resiliencia no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere constancia y atención. ¿Y qué me dices de la imagen del alpinista que escala una montaña? El alpinista sabe que la cima está lejos, que el camino es empinado y peligroso, pero no se deja intimidar por la magnitud del desafío. Se concentra en cada paso, en cada movimiento, en cada respiro. Avanza con determinación, Ah, paso a paso, sin perder de vista la meta final. exactamente. Y así como el alpinista utiliza cuerdas, arneses y otras herramientas para asegurar su ascenso, nosotros podemos utilizar las herramientas que hemos mencionado para fortalecer nuestra resiliencia y afrontar los desafíos con mayor seguridad y confianza. Me gusta esa analogía. ¿Y qué otras imágenes podríamos evocar? Podríamos imaginar a un artista que transforma el dolor en belleza. Un pintor que utiliza colores vibrantes para plasmar en el lienzo la intensidad de sus emociones. Un músico que compone melodías conmovedoras inspiradas en sus vivencias. Un escritor que utiliza las palabras para dar forma a sus experiencias y compartirlas con el mundo. Es un recordatorio de que incluso en las situaciones más dolorosas podemos encontrar belleza y significado. Así es. La adversidad puede ser una fuente de inspiración, de transformación, de crecimiento. No se trata de negar el dolor, sino de encontrar la forma de trascenderlo. Y para cerrar este recorrido por las metáforas, ¿qué te parece si hablamos del fénix que renace de sus cenizas? Una imagen poderosa que simboliza la capacidad de superar la adversidad y emerger más fuertes que antes. El fénix representa la renovación, la esperanza, la fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Así es. Y al igual que el fénix, nosotros también podemos aprender de nuestras experiencias, superar las dificultades y crear una nueva versión de nosotros mismos, más sabia, más fuerte, más resiliente. ¡Qué metáforas tan inspiradoras! Nos han ayudado a comprender mejor cómo podemos cultivar la esperanza y la resiliencia en nuestra vida diaria. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer para poner en práctica todas estas herramientas y estrategias? El primer paso es tomar conciencia de la situación que estamos atravesando. Reconocer nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo responder. Es decir, empezar por observarnos a nosotros mismos, con compasión y honestidad. Exactamente. A partir de ahí podemos empezar a implementar las estrategias que hemos mencionado. Practicar la respiración consciente, escribir en un diario, desafiar nuestros pensamientos negativos, diseñar un plan de acción, buscar apoyo en nuestro entorno, cuidar de nuestro bienestar físico y emocional. Pequeñas acciones que, sumadas, pueden generar grandes cambios en nuestra vida. Así es. Y lo más importante, recordar que no estamos solos en este camino. Hay personas a nuestro alrededor que nos quieren recursos disponibles, incluso gratuitos, y una fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante. Para concluir este episodio, me gustaría compartir una frase que me inspiró mucho durante la lectura del material que compartiste. La esperanza no es esperar a que la tormenta pase, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Una frase hermosa que nos recuerda que la vida no es un camino de rosas, sino un viaje lleno de desafíos y oportunidades, y que depende de nosotros elegir cómo queremos vivirlo. Querido oyente, esperamos que este episodio te haya brindado herramientas y reflexiones valiosas para afrontar la adversidad con mayor esperanza y resiliencia. Es verdad, a veces nos enfocamos tanto en esquivar las tormentas que nos olvidamos de que también podemos aprender a disfrutar de la lluvia. Exactamente. Aceptar que la vida tiene momentos difíciles, que no siempre podemos controlar las circunstancias. Nos libera de una carga enorme y nos permite enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Nuestra actitud, nuestras acciones, nuestra respuesta ante la adversidad. Y me parece fascinante cómo has conectado todo esto con el concepto de esperanza activa. No se trata de esperar pasivamente a que las cosas mejoren, sino de convertir la esperanza en un motor que nos impulse a actuar. Porque la esperanza en su sentido más profundo no es una ilusión pasiva, sino una fuerza transformadora
Es la convicción de que incluso en medio de la oscuridad siempre hay una luz que nos guía y que podemos encender esa luz con nuestras propias acciones, con nuestras decisiones, con nuestra voluntad de seguir adelante. Ya ves, cuando más difícil se pone el camino, cuando los recursos escasean, es cuando surge la creatividad, la capacidad de encontrar soluciones ingeniosas. Sin duda, la necesidad agudiza el ingenio. Y en momentos de crisis muchas veces descubrimos fortalezas que no sabíamos que teníamos. Nos adaptamos, innovamos, buscamos alternativas. Y en ese proceso nos transformamos. Recordaba una historia de una persona que estaba pasando por un momento muy difícil. Sentía que los problemas la ahogaban, que no había salida, que podemos aprender de su experiencia. Esa historia nos recuerda el poder de la mente. Puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Si nos dejamos llevar por el miedo o la desesperanza, los pensamientos negativos, podemos terminar paralizados, incapaces de actuar. Es como si esos pensamientos nos atraparan en un laberinto sin salida. Pero si en cambio elegimos conscientemente enfocarnos en lo que sí podemos controlar, en las pequeñas acciones que podemos realizar, en las herramientas que tenemos a nuestro alcance, en la búsqueda de apoyo y conexión con otros, entonces empezamos a abrir caminos, a crear posibilidades. Ahí radica la importancia de cultivar una mentalidad resiliente. La resiliencia no se trata de negar el dolor o las dificultades, sino de desarrollar la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, de aprender de las experiencias difíciles, de levantarnos después de una caída y seguir adelante con la frente en alto, con la mirada puesta en el horizonte. Es como si tuviéramos un músculo interno que podemos entrenar para afrontar mejor los desafíos. Exactamente. Cada vez que enfrentamos un obstáculo y encontramos la forma de superarlo, ese músculo se fortalece. Y con la práctica nos volvemos más capaces de navegar las tormentas de la vida con mayor serenidad y sabiduría. Y recordar que no estamos solos. Hay personas que nos quieren recursos disponibles, incluso gratuitos. Y una fuerza interior que siempre nos acompaña, esperando ser despertada. Así es. Y aunque el camino a veces sea empinado y tortuoso, recordemos que cada paso que damos con conciencia, con amor propio, con la convicción de que merecemos un futuro mejor, nos acerca la luz al final del túnel. Qué palabras tan inspiradoras para cerrar este episodio, querido oyente. Te invitamos a reflexionar sobre lo que has escuchado hoy, a identificar las herramientas que resuenan contigo y a ponerlas en práctica en tu propia vida. Recuerda que tienes el poder de elegir la esperanza, de cultivar la resiliencia, de construir un futuro más luminoso paso a paso. No olvides nuestro lema: escuchar para creer, creer para cambiar, cambiar para ser feliz. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Te esperamos en el próximo episodio del podcast del Evangelio. Hasta pronto.